En esta lección de un punto vamos a trabajar el tema de las redes que necesitamos constituir alrededor de los dispositivos de atención para restitución de derechos de las personas, no solo los consumidores, sino de todas las personas en la comunidad local. Entonces, vamos a revisar los conceptos de algunos tipos de redes que es necesario consolidar, alimentar, cuidar y animar para que el dispositivo realmente pueda cumplir su función de una atención integral. Entonces, cuando hablamos de las redes con las que se relaciona una persona o una organización o un proyecto, podemos ver primero la red subjetiva. Cuando hablamos de red subjetiva, estamos hablando de las personas que son significativas para la persona a quien le estamos analizando la red. Entonces, si yo hablo de mi red subjetiva pues está compuesta de las personas cercanas a mi vida, mis hijos, mi mamá, mi hermana, también mi amigo Luis, mi amigo John, Inés Elvira, que también es una amiga muy querida. Entonces son las personas con las que yo cuento cuando necesito algo, cuando estoy en problemas, con las que tengo afectos que me mantienen contenta, protegida. Entonces la red subjetiva es muy importante porque se ha demostrado y hemos encontrado en el análisis de casos que mientras más pequeña y débil es la red subjetiva de una persona, esa persona está más en riesgo. Entonces, en ese sentido, una de las tareas del trabajo comunitario tiene que ver con ayudarle a las personas a mejorar su red subjetiva, porque además tener relaciones diversas y apoyos es un derecho. Entonces, si pensamos en una atención integral en derechos, alimentar la red subjetiva de una persona puede ser una de las estrategias de esa ruta de derechos para mejorar su calidad de vida. El segundo tipo de red del que vamos a hablar es la que llamamos la red subjetiva comunitaria. Esta red es la que apoya el proyecto o la organización que está haciendo el trabajo de restitución en derechos. Entonces me explico. Si hablamos de, por ejemplo, el trabajo que hicimos en la Fundación Procrear cuando estábamos montando toda la red de apoyo en el barrio Santa Fe, que es un barrio peligroso, comenzamos a construir la red subjetiva comunitaria del proyecto, conectando los líderes, las personas significativas de la comunidad, los dueños de negocios, los líderes de las personas que estaban en prostitución. En la medida en que fuimos progresando en la construcción de esa red subjetiva, pues va uno bajando y entonces ya pudimos conectar a los expendedores de droga. Es decir, la red subjetiva comunitaria de un proyecto son todas las personas que tienen relaciones amistosas con el equipo o la red operativa, como vamos a ver ahorita que se llama, los operadores del proyecto. La red subjetiva comunitaria es una red importantísima porque es la que le construye seguridad al proyecto. Si nosotros no hubiéramos, antes de empezar a hacer toda la intervención, no hubiéramos construido la red subjetiva comunitaria del parche, no hubiéramos podido meter estudiantes, caminar por las calles de noche, entrar en los sitios de expendio y consumo para hacer reducción de daño, porque si no hay una red subjetiva comunitaria, o nos roban, nos sacan, nos amenazan, o simplemente no nos dejan entrar. Entonces la red subjetiva comunitaria son toda la red de amigos del proyecto, de personas que conocen y trabajan de alguna manera, puede ser como voluntarios, en algunos momentos, en otros no, en algunas áreas, y que nos permiten entrar en la comunidad con una legitimidad y una seguridad mayores. Para construir redes subjetivas comunitarias es necesario contar con pares comunitarios. Entonces, cuando entramos en los territorios donde vamos a construir dispositivos, es necesario conectar a algunas personas. Siempre hay en las comunidades personas interesadas en trabajar por su comunidad, conectarlas, capacitarlas, contarles de qué se trata. Por ejemplo, para efectos de nuestro proyecto de derechos, es contarles qué decían mis derechos, qué busca, de qué se trata, y entusiasmarlos y de la mano de ellos ir entrando en la comunidad y construyendo esa red subjetiva alrededor del proyecto de derechos.
no está compuesta solamente de personas de la comunidad. También en la red subjetiva comunitaria del proyecto pueden estar las instituciones, la trabajadora social del hospital, el celador que nos ayuda, es decir, no es solamente comunitaria. Cuando hablamos de comunidad no estamos hablando solo de los habitantes de un territorio de población vulnerable, estamos hablando de todos los actores que interactúan en un territorio, en un contexto. En ese sentido, la red subjetiva comunitaria tiene actores institucionales, puede tener institucionales y actores comunitarios. Bien, el siguiente tipo de red del que vamos a hablar es la red de líderes de opinión, que es la red compuesta por las personas que gobiernan los poderes y las dinámicas locales. Entonces, los líderes pueden ser líderes de opinión o líderes formales. Entonces, debemos conocer, hilar, informar a la red de los líderes de una comunidad, porque con ello estamos contribuyendo a la construcción de la red subjetiva comunitaria que mencioné antes, pero además es ahí donde viene una buena parte de la incidencia que podemos hacer, porque la teoría nos dice, la teoría antropológica y sociológica nos dice, que son los líderes de opinión los que mantienen las dinámicas comunitarias. Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Decíamos que hay dos tipos de líderes de opinión y líderes formales. Los líderes de opinión son personas que no tienen un cargo, un carnet, una afiliación, un nombramiento explícito, pero que ejercen una relación de poder donde su voz es escuchada, sus opiniones son tenidas en cuenta y movilizan las fuerzas comunitarias. Entonces, el líder de opinión recibe su investidura de líder, es un líder porque la comunidad lo legitima como tal. Dicen, la opinión de esta señora es valiosa. Si una madre comunitaria dice que eso no se debe hacer y es una líder de opinión de la comunidad se lo piensa, se lo cuestiona. Entonces, cuando estamos construyendo procesos grupales, procesos comunitarios, invitando y motivando una comunidad para que entre en una estrategia como es, por ejemplo, la estrategia de derechos que queremos construir alrededor de nuestras organizaciones o proyectos, debemos ubicar quiénes son esos líderes, porque si ellos están de acuerdo, ellos van a apoyar y van a jalonar y van a permitir que lo hagamos. Si los líderes de opinión se sienten amenazados, desconocidos, es probable que con un solo comentario puedan desarticular una buena parte de los recursos o actores que podrían ser parte de la red subjetiva comunitaria. Es importante en este sentido otra cosa, fijarnos cuando entramos a hacer propuestas de trabajo, a construir dispositivos y a tocar a los líderes, no meternos con uno solo de los líderes de la comunidad. En las comunidades a veces los líderes de opinión no están de acuerdo. Entonces, si yo entro con un solo líder, Juan, el líder de trabajo sexual, y voy a apoyar la reivindicación de derechos de trabajo sexual solo en Juan, puede ocurrir que Pedro o Diego, que también son líderes porque también tienen negocios en la zona, se sientan desconocidos y no permitan que la estrategia se difunda en sus negocios, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta eso cuando miramos la red de líderes. El otro tipo de liderazgo del que hablamos fue la red de líderes formales. Esos son líderes nombrados, es decir, estamos hablando del presidente de la Junta de Acción Comunal, del presidente de los copacos, de los hospitales, de la madre comunitaria que preside el Consejo de Madres Comunitarias de la zona, pero también podemos estar hablando del gerente del hospital, de la trabajadora social del hospital, personas reconocidas y que tienen injerencia en las decisiones y en los procesos que se planteen en la comunidad local. Bien, entonces esto con respecto a la red de líderes. Entonces llevamos la red subjetiva comunitaria y la red de líderes formales e informales, o de opinión, perdón, y líderes formales o nombrados. La otra red de la que vamos a hablar es la que llamamos la red operativa. Entonces, cuando hablamos de red operativa, estamos hablando de las personas que hacen acciones alrededor del proyecto. Entonces, la red operativa no es solo el equipo, es ampliado, es un concepto ampliado de equipo. Y hablamos de red porque para que haya
continuidad y sostenibilidad de los procesos comunitarios y del seguimiento de casos, sobre todo, cuando estamos hablando, por ejemplo, del seguimiento de casos de restitución de derechos o de procesos de tratamiento comunitario, que varias personas manejen los elementos de un caso es importante, porque si una de esas personas se va, entonces el caso se queda huérfano porque el terapeuta, que es un poco lo tradicional que se hace, usted se encarga de este caso, y si ese terapeuta se va, el caso se queda huérfano y toca volver a empezar. Uno de los conceptos que trabajamos con Red Operativa es tratar de que varias personas de la organización acompañen y tengan relación de confianza con el caso, de manera que si el investigador principal o el operador principal que está acompañando el proceso por alguna razón tiene que salir del acompañamiento en red, otra persona lo asume y no hay traumatismo en el cambio del proceso. La otra característica de la red operativa es que no siempre está junta ni operando al tiempo. Entonces, les doy un ejemplo. Si estamos organizando una jornada para ver quiénes tienen documentos para salud o documentos de identidad, entonces necesitamos que los miembros de la red operativa de la Secretaría de Gobierno o de Planeación estén ahí, porque son ellos los que dan el carnet, y ahí tenemos una compañera que se ha aislado en la red de recursos que voy a mencionar ahorita y que forma parte también de la red subjetiva comunitaria del proyecto. Siempre que vamos a abordar un trabajo, una tarea con la comunidad, debemos tener claro con qué fuerzas contamos. Si nuestra red subjetiva comunitaria no tiene un vínculo con planeación o con registraduría, pues va a ser muy difícil planear una acción de papeles. Podremos sacar la lista de quienes no lo tienen, pero no resolvemos nada. Entonces la red operativa, si vamos a hacer murales, no a sacar papeles, sino a hacer murales, entonces se reúne el equipo base con el otro pedazo de la red operativa, que son los grafiteros de la Secretaría de Integración Social, que nos ayudan en el tema de pintar. Si vamos a hacer un periódico, entonces convocamos a Techotiva, que son la organización hermana que pertenece a la red operativa y nos ayuda. Entonces, este concepto de red operativa nos amplía un poco el tema de equipo cerrado y nos conecta con un concepto de trabajo en red y de transsectorialidad, que pues sabemos es una de las necesidades que tenemos para la atención integral. La otra red que es importante mencionar, es la red de recursos. Entonces aquí puede surgir la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la red de recursos y la red operativa o la red subjetiva comunitaria? Entonces la red de recursos son todos los actores que en nuestro mapeo inicial contamos, que pueden no estar en el territorio, porque yo puedo tener una red de recursos que no está en el territorio, pero que en algún momento va a ser útil. Cuando yo hago la gestión con basuras, por ejemplo, con basura cero, porque vamos a hacer un proceso de reciclaje, y yo no conozco a nadie, no lo tenemos en nuestra red, pero entonces yo voy y hago el contacto y invito y enamoro a los funcionarios de la entidad a la que voy a contactar, entonces entran en la red subjetiva comunitaria primero para hacer una labor, pero si somos cuidadosos y consentimos y alimentamos esa red entra, que fue red de recursos inicialmente, que pasó a ser red subjetiva comunitaria porque se ligó a hacer cosas con nosotros, luego puede pasar a ser parte de la red operativa, porque si instauramos la bodega de reciclaje en un mediano plazo, entonces ya se convierten en parte de la red operativa. Entonces, pues estas son las redes que debemos tener en cuenta. Puede que hayan otras, pero estas son las redes básicas que necesitamos para operar proyectos de base comunitaria, de restitución de derechos y de procesos de tratamiento de base comunitaria. Susana, ¿una persona o institución puede simultáneamente pertenecer a varias de esas redes que has descrito? Por supuesto, y además las redes son vivas, son sistemas vivos. La red, y tenemos a veces conflictos y amores, entonces la red se puede mover también en términos de que en un momento una organización, porque tiene un director que es afín a lo que estamos proponiendo, está en nuestra red operativa, hace cosas con nosotros constantemente, que esa es una característica de la red operativa. No es que lo conecte una vez cada 6 meses,
sino que con frecuencia y al llamado están ahí, que eso es una fuerza grandísima. Cuando necesitamos convocatoria, por ejemplo, la red operativa se mueve, no toda la red subjetiva se mueve, por ejemplo, porque eso es como de proximidad. Entonces depende de qué tan próxima está la otra organización, también a mis necesidades del momento, las organizaciones o las personas pueden estar en diversos lugares de la red.